Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta videoconferencia donde les voy a platicar un poco de la etapa de madurez de los 40 a los 60 años. Mi nombre es Omar Reyes Valdés. Estudio actualmente la maestría en Pedagogía, tercer cuatrimestre. Madurez de los 40 a los 60 años. 3 ejes fundamentales: cambios a nivel físico, cambios a nivel social, cambios a nivel emocional y psicológico. Cambios a nivel físico. Dentro de los cambios a nivel físico es inevitable que no se desgasten nuestros órganos, principalmente de nuestros sentidos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la visión. En la visión, a partir de los 40 años, el ojo humano amarillea y por lo tanto disminuye la capacidad de distinguir los colores del rango verde, azul y violeta. Se distinguen mejor los amarillos, naranjas y rojos. La córnea cubre y protege el iris y la pupila. Se hace más espesa y menos sensible a la estimulación mecánica y suele perder su brillo. El iris pierde pigmentación y por lo tanto disminuye el color de los ojos. Y la pupila se hace más pequeña, cambio que ha ido progresando desde la juventud. El ojo también es más sensible al reflejo, es decir, la luz relativamente brillante que produce desagrado o incomodidad e interfiere con la visión óptima, pierde flexibilidad y por lo tanto les resulta difícil cambiar de forma para enfocar correctamente en distancias cortas, por lo que para ellos es mejor la distancia larga, por lo cual distinguen mejor las formas. El campo de visión disminuye aceleradamente a partir de los 50 años, llegando en los 70 años a ser de 140 grados. Como referencia cabe mencionar que en los jóvenes es de 170 grados. Las implicaciones para la vida diaria. Causa abandono de actividades de ocio, jardinería, cocina, coser, escribir. Si nos damos cuenta, nuestros papás que ya son un poquito más adultos, un poquito más grandes, ya no les interesa tanto eso y en sí no es que ya no les guste, sino principalmente la misma falta de visión, de claridad, ya no les permite a lo mejor meter un hilo en una aguja, o a las personas que les gusta trabajar el campo ya no tienen la misma claridad. Entonces pues las personas tienden a abandonar las actividades a las que se dedicaban y buscan otras más simples. Hay cambios abruptos en el nivel de luz, puede causar caídas y otros accidentes. Los más frecuentes se dan en los baños, al lado de la cama y los lugares de paso como los pasillos. Nuestros papás, nuestros tíos, las personas que se encuentran en esta etapa tienden a caerse, a tener accidentes y a veces pues no los llegamos a comprender. Pensamos que es porque ya no tienen fuerza o por cualquier otra situación, cuando pues en realidad es la misma madurez la que te va llevando a ese tipo de accidentes. Discriminamos mal los colores. Aquí no nos ha dicho la abuelita, la tía: pásame el trapo que está ahí color azul o verde, cuando a lo mejor es de otro color. Entonces ahí también podemos percibir que nuestros papás ya están avanzando en edad, o nuestros conocidos. Necesitamos a los 60 años el doble de luz para que que más de luz para leer que cuando teníamos 20 años. En este aspecto
También podemos analizar lo que viene siendo la visibilidad que vamos perdiendo a través de los años. No es lo mismo, obviamente, un niño, un joven, a un adulto, para la facilidad que se le da para leer. Es recomendable hacernos revisiones oftalmológicas periódicas y usar gafas o lentes si las precisamos. Audición. La audición principalmente se divide en tres: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo tiene cambios en el conducto auditivo externo relacionados con un aumento de acumulación de cera y pérdida de agudeza auditiva. El oído medio tiene menor elasticidad del tímpano, acumulación de fluido debido a los resfriados y dificultades en la audición. Y el oído interno se empiezan a perder sonidos de alta frecuencia, por ejemplo, el canto de los pájaros, el tic-tac del reloj. Un tercio de nuestra conversación son sonidos de frecuencia alta, consonantes P, S, Z, F, y por lo tanto oiremos distorsionado el discurso de los demás. Zumbido. Es un persistente pitido o retumbe en los oídos. Es más molesto por la noche y en ambientes silenciosos. A menudo nuestras personas adultas mayores tienden a escuchar ese zumbido, el cual muchas veces no los deja oír y nosotros no somos conscientes de ello. Para ellos es común elevar el volumen de voz para que escuchen los demás, porque pensamos que no nos escuchan. Ellos tienden a elevar su tono de voz porque piensan que no los escuchamos. Las estrategias facilitadoras para disminuir los cambios en la audición son: hablar con una velocidad normal, no demasiado deprisa, ya que ellos no logran captarnos al 100%. Hay que hablarles más pausado. Hablar a poca distancia de nuestro interlocutor, entre 1,5 metros y 2 metros. No forzar a la persona que escuche cuando exista un gran ruido ambiental, ya sea de máquinas, de autos, ya que va a ser prácticamente imposible que ellos nos lleguen a comprender el mensaje que les estamos transmitiendo. No hablar directamente al oído de la persona, o lo que es lo mismo, no hablarles muy cerca, ya que le podemos dañar el tímpano. Y si la otra persona no comprende lo que se le dice, hay que apoyar diciendo lo mismo con otras palabras o utilizando sinónimos. Olfato. Las células receptoras olfativas tienen una vida corta, de 5 a 8 semanas. Luego mueren y son reemplazadas por otras. A diferencia de nuestros pequeños, ellos es al revés, se reemplazan más rápido de las que mueren. Al envejecer, perdemos más células de las que se reemplazan. Se dañan tejidos nasales, de forma que llega menos aire y por lo tanto se reduce la calidad de estímulos que entran en contacto con los receptores olfativos. Se reduce también la sensibilidad a los olores concentrados. Se suele necesitar un aumento mayor de la concentración de una sustancia para notar que el olor ha aumentado en la intensidad. Sentido del gusto. Los receptores del sabor también se reemplazan continuamente, comenzando a atrofiarse hacia la mitad de la década de los 40 años. Cuando envejecemos, perdemos la elasticidad en la boca y en los labios, lo cual a veces nos dificulta pronunciar algunas palabras o hasta realizar acciones simples como es el comer. Disminuye la cantidad de saliva y aumentan las fisuras en la lengua. La menor sensibilidad a los olores puede ser la causa de lo que disfrutemos menos con la comida, como lo son los adultos mayores, el cual pues ya no les sabe igual algún plato de comida y tienden a perder esa sensibilidad. Sentido del tacto. Disminuyen los siguientes aspectos cuando envejecemos. Sensibilidad para el tacto. Ya no es lo mismo a esa edad. A esa edad el tacto ya pierde sensibilidad. En cuanto a la vibración de algunos objetos, pasa lo mismo.
ya no es lo mismo en esa etapa. La sensibilidad a la temperatura ya no es igual, ya que se pierde en la mano ese sentido. Cuando a veces las mamás o las tías nos pasan algún platillo caliente, ellas normalmente lo hacen sin algún trapo, sin protección. ¿Por qué? Por lo mismo de que ya no es lo mismo, ya no siente su piel lo mismo. Y la sinestesia, o lo que es lo mismo, la movilidad de la mano, del movimiento. Cambios a nivel social. Progresiva pérdida de nuestra red social. A menudo nuestros adultos ya no les gusta convivir tanto como antes. Ya prefieren seleccionar amistades de 2 o 3 en vez de salir a las fiestas con 10 o 20. En muchos casos, al jubilarnos o cesar en nuestra actividad, perdemos el ámbito laboral, con lo que ello implica la pérdida de relaciones personales y roles. El adulto joven se mueve entre la intimidad y el aislamiento. Es una etapa en que la persona está dispuesta a fundar su identidad con la de otros. Se reflejan y repercuten algunas de las decisiones tomadas durante los 20 y 40 años. Aquí apenas se ponen a reflexionar de algunas de las acciones que realizaron durante esa etapa. Es por ello que algunos de nuestros papás nos dan buenos consejos de lo que debemos hacer en esa etapa, de sacarlos adelante con buenas actitudes y buenas acciones que tengan un futuro mejor. En cuanto al trabajo, las amistades tienden a centrarse en el trabajo, en las actividades de crianza, en compartir experiencias y consejos. El número de amigos y la cantidad de tiempo dedicado a cada uno de ellos generalmente disminuye en la edad madura, por lo que somos un poco más selectivos. Matrimonio. Existe la capacidad de entablar relaciones duraderas, donde hay una apreciación de la pareja y no hay tendencia explotadora, sino más bien cooperación. Sustentando un poco de la etapa, tenemos a un autor que es Reich, 1992, el cual establece que el individuo empieza a percibir el mismo ambiente como diferente. Estos acontecimientos externos al propio sujeto determinan una nueva forma de comportarse, que percibimos como característica de los viejos. A ellos ya no les gusta hacer lo mismo que cuando tenían 15 o 20 años. Ellos ya tienen otras actividades, otra perspectiva de ver la vida. Los adultos maduros hacen las veces de puente entre la generación de los más jóvenes, generalmente por medio de sus hijos, y la generación mayor, sus propios padres. En esta etapa comienza el relevo generacional y ahora son ellos quienes deben encargarse de las cosas. Tareas del adulto mayor. Dentro de estas tareas encontramos principalmente 7. El número 1 es ajustarse a los cambios fisiológicos que vamos teniendo durante esa edad. El número 2 es descubrir nuevas satisfacciones de las relaciones maritales con la pareja. El número 3 es adaptar la casa para la pareja sola y para las eventuales visitas de hijos y nietos. Número 4 es ayudar a los hijos que aún se quedan en casa a independizarse y a formar sus propias familias. El número 5 es ajustarse a la realidad de la situación en el trabajo. Número 6, asegurar la situación económica para los años futuros. Número 7, participar en la vida de la comunidad. Mientras que los jóvenes dirigen su vista al futuro y los ancianos al pasado, los adultos maduros deben vivir el momento actual, ya que tienen responsabilidades no solamente para con ambas generaciones, sino también para con ellos mismos en el presente. Las sociedades demandan que los adultos en su madurez se hagan responsables de las generaciones siguientes, como padres, maestros, tutores y líderes y sustentadores de lo significativo. En la madurez, las personas suelen conseguir su autorrealización y aportan importantes contribuciones a distintas generaciones y a la sociedad en general. Cambios a nivel emocional y psicológico. El
Principal cambio esperable al que va a tener que enfrentarse es a procesos de pérdidas más habitualmente que en otras etapas de su vida. La pérdida de sus figuras parentales y de personas significativas en su vida, con las que mantenía fuertes lazos a nivel emocional y afectivo. Dependiendo de la intensidad de la relación, podremos experimentar desde un sentimiento transitorio o de tristeza hasta una desolación completa que puede persistir por años o volverse crónica. Cambios en la personalidad. Enfoque de rasgos. Coleman, 1992, sostiene que la autoestima se mantiene estable a lo largo de la vida. La autoestima se encuentra asociada con la salud, las actitudes hacia el envejecimiento y la satisfacción en la vida pasada. Tener una buena autoestima cuando envejecemos es un buen índice de que la adaptación a circunstancias difíciles. Enfoque de estadios. El impacto que cualquier acontecimiento tiene sobre la persona no solo depende de sus elementos objetivos, intensidad de las características estresantes, sino también cómo el individuo lo interpreta y le atribuye su significado. Enfoque de eventos, sucesos vitales y estrés, de cómo interrelacionan los efectos de los nuevos cambios y la personalidad previa, surge la adaptación que cada persona realiza respecto a su nueva etapa, la vejez. No es un proceso puntual, sino que lleva tiempo. A través del tiempo se va a ir adaptando a esos cambios y en ese proceso se va a dar, según Vega, 1989, una continuidad o un cambio en su forma de ser, en su personalidad. Muchos de los acontecimientos a los que se enfrenta la persona en la madurez, además de poder transformar su personalidad, pueden generar estrés en la persona que los vive, el cual puede repercutir en una enfermedad física o mental. La forma en que la persona afronta un acontecimiento depende de los siguientes 6 factores. Número 1. Anticipación del acontecimiento. Si la persona se encuentra preparada para recibir el suceso. Número 2. Comprensión del acontecimiento y la interpretación subjetiva que realiza del mismo. Número 3. La salud física y los recursos físicos con los que cuenta para afrontar el estrés. Número 4. Los factores de personalidad y la capacidad de adaptación del individuo a nuevas situaciones. Número 5. La historia previa del afrontamiento de acontecimientos aleatorios. Y número 6. Apoyo social y emocional que puede recibir la persona. Cambios en el funcionamiento cognitivo. Primero, ¿cómo procesamos la información? Llamo sensación a la recepción de la estimulación física que recibimos y la traducción que realizamos de la misma en impulsos nerviosos. Percepción es la interpretación que efectuamos de esta estimulación sensorial que hemos recibido. Ejecución psicomotora se refiere a la realización de acciones, tareas del ser humano y exige de una actividad muscular coordinada. ¿Por qué es importante conocer los cambios que se dan en la sensación, percepción y ejecución psicomotora? Fundamentalmente por las siguientes razones. Nuestra capacidad para tratar e interactuar adecuadamente con nuestro entorno depende de gran medida de nuestro ambiente y habilidad para detectar, interpretar y responder de forma apropiada la información que llega a nuestros sentidos. La forma en que percibimos se relaciona con diversos comportamientos nuestros. Somos más precavidos en la tarea que realizamos y más lentos para evitar caer en mitos y prejuicios anclados en la sociedad. Quiero agradecer primeramente a la Universidad de NACE, Campus Acambay, que nos ha brindado las herramientas, tanto materiales como profesionales, como los profesores, para realizar investigación y trabajos con los cuales podemos realizar de una mejor manera nuestra actividad pedagógica. Agradezco muchísimo a mis compañeros, los cuales han brindado mucho compañerismo
Y a todas las personas que vieron este video, gracias por quedarse hasta el final. Voy a dejar en la descripción mis redes sociales. Y muchas gracias.